Hace unos 2 meses, más o menos, en la Liga de Fútbol Española, en un partido en el campo del Valencia, entre el Valencia y el Real Madrid, se produjeron unos insultos muy graves contra el jugador negro del Madrid, Vinicius Junior. Esto conllevó una gran polémica y creó un montón de polémica y un gran movimiento antirracista, tanto a nivel de aficionados como de otros deportistas, como de la prensa deportiva, ¿no? Y la prensa española en general. Unos días más tarde, el Real Madrid jugaba contra el Rayo Vallecano. El compañero de Vinicius, también de color, Rodrigo, otro jugador negro, cuando marcó el gol de la victoria contra el Rayo Vallecano, se fue hacia la grada, agachó la cabeza y levantó el puño derecho. Era el símbolo del Black Power, del poder negro, que había sido manifestado y puesto como símbolo en las Olimpiadas de México del 68. En 1968, en los años 60, había en Estados Unidos un movimiento por la igualdad de derechos y antirracista muy potente, ¿no? Muy fuerte. Ese año, en 1968, en la primavera de ese año, fue asesinado el líder negro Martin Luther King. Se celebraban en octubre las Olimpiadas en México. Los atletas americanos estaban reunidos en Los Ángeles antes de viajar a México, ¿no? Preparando, digamos, todos juntos, preparando un poco las Olimpiadas antes de viajar a México. Hablaron entre ellos, los atletas negros hablaron entre ellos de boicotear los Juegos Olímpicos, en protesta por la situación de racismo que vivía Estados Unidos. Se propusieron muchas cosas, ¿no? Al final no llegaron a ningún acuerdo y decidieron que cada deportista hiciera lo que considerara oportuno allí, ¿no? Se disputó, una vez en México, se disputó la final de los 200 metros lisos, ¿no? De atletismo. Allí participaban, entre otros, los americanos, ¿no? Tommie Smith y John Carlos. Tommie Smith ganó la carrera, consiguiendo la medalla de oro. John Carlos quedó tercero. Tommie Smith había preparado unos guantes negros para, en el caso de ganar, hacer una acción. Cuando estaban en el vestuario, antes de recoger las medallas, una vez acabada la carrera, Tommie Smith le dijo a John Carlos, a su compañero, al que había conseguido la medalla de bronce, le dijo lo que tenía que hacer. Y le dijo: mira, tengo 2 guantes, uno para mí y otro para ti. Salieron en calcetines a recibir los trofeos, a recibir las medallas. El que había quedado segundo era un australiano blanco, Peter Norman. Peter les oyó hablar en el vestuario y se acercó a ellos. Le dijeron si quería participar en la protesta. Peter Norman dijo que sí. Y entonces le dieron una pegatina a favor de los derechos humanos y una pegatina antirracista que Peter Norman puso en el chándal. Cuando salieron a recoger las medallas, los dos, tanto Tommie Smith como John Carlos, se volvieron hacia las banderas. Cuando sonaba el himno americano, pusieron la mirada al suelo y levantaron el puño con el guante, uno el puño derecho y otro el puño izquierdo. Esto llevó a que el presidente del Comité Olímpico, Avili Brundage, los expulsara de los Juegos Olímpicos porque decía que no quería política. Una cosa verdaderamente absurda, ya que este señor, ya estaba en el Comité Olímpico, cuando las Olimpiadas en Alemania en 1936, y cuando hubo miembros del Comité Olímpico que plantearon un boicot a la Alemania nazi, este señor estuvo totalmente en contra y consintió sin ningún problema el saludo fascista, tanto por parte de los deportistas alemanes como de los deportistas italianos, sin ningún problema, ¿no? Sin embargo, Tommie Smith y John Carlos, muchísimos años después, casi 32 años después, fueron expulsados de los Juegos Olímpicos. Cuando regresaron a su país, se les hizo la vida imposible. Los echaron de la Federación de Atletismo Americana, la gente los insultaba, los amenazaba. La mujer de John Carlos llegó a suicidarse por culpa de la presión que tenía, etcétera, ¿no? A su compañero Peter Norman, al blanco, en Australia le pasó lo mismo, ¿no?
Cuando llegó, pues bueno, la prensa lo puso a parir, lo criticaron por todos sitios, llamándolo comunista, llamándolo de todo, ¿no? Lo que le llevó a Peter Norman al alcoholismo, ¿no? A dejar el deporte y al alcoholismo. Una historia muy triste, tuvieron que pasar muchos años para que tanto Tommy Smith como John Carlos fueran reconocidos, y hoy incluso hay estatuas de ellos en Estados Unidos.